Buenas tardes con todos los asistentes y siguiendo con este ciclo de conferencias al cual hemos titulado Civil Engineer Projects. Ahora nos toca presentar al ingeniero Magíster Graham Isair Rivas Sánchez, quien tiene un amplio recorrido en toda su trayectoria, como por ejemplo él es ingeniero civil titulado y colegiado, magíster en Ingeniería Civil Estructural por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Tecnológica del Perú, jefe de prácticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con amplia experiencia en análisis y diseño de estructuras de concreto armado, acero, albañilería y madera. Fue director regional de Vivienda y Urbanismo en la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Ucayali, ingeniero supervisor de obras, asistente de investigación de proyectos Fondesit. Le doy el pase, ingeniero. Bien, muchas gracias, Moisés. Gracias por la presentación. Bien, entonces, buenas tardes con todos. Bienvenidos. Ya me presentaron. Graham Rivas Sánchez. El día de hoy les tengo preparado la siguiente presentación. Voy a apagar la cámara ya para que no figuren en el vídeo y no se interrumpa alguna parte del PT. Al final estamos pensando realizar las preguntas, así que tengo entendido que me van a hacer llegar al final. Bien, la presentación que les tengo preparada para el día de hoy se titula Diseño de equipo para ensayos estáticos a escala natural de muros de contención de piedra conjunta seca. En esta fotografía pueden apreciar justamente ese tipo de muros. De forma común se les puede denominar pircas, y la intención de este estudio de investigación, que también tiene una parte experimental, es justamente dar ese primer paso hacia el conocimiento del comportamiento de este tipo de estructuras ante sismos. Y para ello es que se está planteando el diseño de un equipo capaz de lograr ello. Vamos a ver cómo se realizó este diseño del equipo, ¿no? La problemática general es la siguiente. En la ciudad de Lima, más de 1 millón de personas viven en laderas de cerros y se encuentran en alto riesgo sísmicos. Sus viviendas muchas veces son informales, no han tenido la supervisión ni en diseño o bien en construcción de un ingeniero civil. Esto las hace muy probablemente vulnerables. Además, por la ubicación en la que se encuentran, están también en peligro sísmico. En suma, se encuentran en alto riesgo sísmico. Como pueden apreciar en la fotografía, las viviendas están construidas unas sobre otras sobre una especie de andenería, la cual está constituida y contenida por estos muros que se pretenden ensayar, denominados pircas. Pensemos en que una de las pircas de la parte superior llega al colapsar, probablemente ocurriría un efecto tipo dominó, arrasando con las viviendas que están en las partes inferiores. Estas viviendas entonces están construidas en rellenos contenidos por muros de contención de piedra conjunta seca, comúnmente denominados pircas. Este esquema representa lo dicho. Las viviendas son principalmente de 1 o 2 pisos, a veces son de madera, algunas también de material noble. Están asentadas efectivamente sobre rellenos. El relleno se obtiene también de zonas aledañas y este relleno es soportado, es contenido por este tipo de estructuras. Las pircas son estructuras conformadas por muros de piedra, pero unidos una sobre otra. No existe un mortero o pegante que una estos bloques. Y como pueden apreciar en ese gráfico circular, los bloques de piedra simplemente están unidos unos con otros y hay vacíos entre ellos, ¿no? Lo que ocurre es que cuando aparece una fuerza perpendicular al plano de la pirca, los bloques tienen una especie de reacomodo gracias a estos espacios, permitiendo importantes desplazamientos laterales. Esta situación descrita se presenta de manera crítica en el sector del Progreso del distrito de Caraballo en Lima, y por eso ha sido tomado como el caso de estudio. Justamente en esa fotografía se puede apreciar lo mencionado. Existe literatura acerca de cómo reforzar las pircas. Una de esas tácticas es la táctica denominada de chicoteo, que consiste en aplicar un tarrajeo conformado por una mezcla de cemento, cal y arena en la pirca. Solo se establece para pircas de 1 metro de altura, sin embargo no tiene esto un respaldo científico técnico reportado. De esa manera, el objetivo de este estudio, de esta investigación, es contribuir, el objetivo general, contribuir a la seguridad estructural
de las viviendas construidas en las laderas de cerros. Para ello se plantea el objetivo específico de proponer un equipo de ensayos que permita estudiar de manera razonablemente aproximada el efecto de los sismos de las pircas construidas en este caso de estudio, ¿no? El equipo es aproximadamente el que ustedes pueden apreciar allí. Realmente se van a proponer dos equipos, una versión monotónica y una versión cíclica, y vamos a comparar estas dos opciones para escoger la óptima. Sin embargo, como toda investigación, parte de buscar información en la literatura, y en este caso se buscó equipos que logren algo similar, y realmente sí existen múltiples alternativas para ensayar muros ante cargas laterales. Sin embargo, no son aplicables al caso de estudio. Por ejemplo, en el año 2013, Colas y otros utilizaron relleno granular para someter lateralmente a las pircas. Colocaron las pircas en unas enormes piscinas, incluyeron este relleno y, bueno, sometieron lateralmente a las pircas. Sin embargo, solo se considera el efecto del relleno. Ahora, el ensayo de presión hidrostática de Villemos 2007 utilizaron grandes bolsas de PVC rellenas con agua para someter hidrostáticamente a este tipo de estructuras. Sin embargo, solo considera este tipo de empuje y además no se estudia de manera adecuada la interacción entre los bloques de piedra y las bolsas de plástico. En el año 2014, Fukumoto utilizó este denominado equipo centrífugo. Es básicamente un gran depósito que gira respecto a un centro de pivote, en el cual se coloca dentro la pirca, el muro. También se puede colocar relleno, y al girar aparecerían fuerzas centrífugas en función a la aceleración inducida. Sin embargo, este ensayo es para escala reducida. El equipo que se pretende diseñar es para escala natural, es decir, 1 en 1. Y finalmente, Morris 2017 y otros utilizó este marco pendulante, en donde se coloca el muro, tiene una base pivotante articulada y gracias a una maquinaria, como pueden ver en esa fotografía de la derecha, se puede accionar el marco e inducir ciertas fuerzas. Sin embargo, se tiene poco o ningún control sobre estas fuerzas. Depende básicamente de la capacidad de maniobra del operador de esta maquinaria. De esa manera, se establece la mesa inclinable para ensayos estáticos, en adelante MIEE, es el mejor equipo para ensayar pircas, ya que utiliza un componente del peso propio de las pircas. Una pirca no es un elemento continuo, es un elemento discreto. Eso quiere decir que si yo quisiera, por ejemplo, ensayarla colocando un actuador en la parte superior, en vez de que esta fuerza se transmita hacia todo el elemento, simplemente va a provocar que las rocas de la parte superior se desplacen, se deslicen. Y la única forma entonces de ensayar estructuras discretas como esta es, de una manera muy inteligente y muy sencilla, es a través del peso propio. Es por ello que se plantea este equipo. Como ven, se construye la pirca encima del equipo, luego se inclina la plataforma, tiene un extremo articulado, otro extremo tiene pistones hidráulicos o bien otro sistema de inclinación. Eso lo vamos a ver más adelante según el tipo de mesa que vayamos a analizar. Además, se está considerando una placa de respaldo con toda una estructura, una especie de jaula metálica para contener efectivamente el relleno. De esa manera se sustenta el equipo. Por su parte, el equipo trataría de representar tres fuerzas que ocurren en la realidad ante un sismo, que son las fuerzas F1, F2 y F3, el lado derecho de la ecuación. F1 es la fuerza de inercia, debido a la masa de la pirca y a la aceleración inducida en la base de la estructura debido al sismo. La fuerza 2 es el empuje activo del relleno, eso debido o se cubre con la teoría de Coulomb, y F3 es el empuje de relleno que también sufre aceleración debido al sismo. Esto lo vemos a partir de la teoría de Mononovio-Cauchy. Estas tres fuerzas tendrían que representarse en laboratorio mediante otras fuerzas, y son esas tres que están allí también. La fuerza horizontal, que es el peso de la pirca por el seno del ángulo de inclinación de la plataforma, E, que es el empuje de relleno porque efectivamente existirá relleno, y también el peso de relleno WR estaría afectado por ese ángulo de inclinación. Muy bien, y hablamos un poco de los equipos existentes y de la selección del equipo que es la mesa inclinable, ¿no? También es necesario caracterizar el espécimen, en este caso son las pircas. Es por ello que la tipología de pircas se ha establecido en función a visitas de campo y a bases de datos existentes. Esta fotografía es de una de esas visitas del grupo Herdy de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Y justamente había una ONG que trabajaba en esta zona, había levantado mucha data acerca de Pircas, se hizo un convenio con ellos y pudimos tomar esa data para, de forma estadística, establecer estos tres tipos de Pirca. La Pirca tipo 1 tiene una altura de 1 metro, una base menor de 0,25 y una base mayor de 0,45. La tipo 2, 1,5 metros, y la tipo 3, 2 metros de igual manera. Se escoge la Pirca tipo 1 y una longitud de la Pirca de 4 metros para tener al menos una relación altura-largo de 1 a 4 y constituir de manera adecuada los efectos de borde del muro. De esta manera ya estaría repercutiendo esta longitud en el largo que debería tener la mesa. Si hubiésemos tomado la Pirca tipo 3, una altura de 2, el largo necesario sería 8 metros. Eso implicaría que la mesa debería medir 8 metros, sería realmente eso antieconómico. Por eso se coge la tipo 1, que además es una de las más representativas de la zona. Además, es necesario recrear el proceso constructivo de las pircas tal cual se realiza en la zona de estudio. Por ello es que se realizaron visitas técnicas y entrevistas a maestros pirqueros, como la que se hizo en su momento en la Municipalidad de Caraballo a don Maximiliano, que aparece ahí en la fotografía. De esa manera, el proceso constructivo es el siguiente. Primero, se excava una zanja de 30 a 50 centímetros de profundidad, con un ancho de 30 a 1 metro, y se coloca una cama de piedra. La cama de piedra tiene la intención de evitar algunos asentamientos diferenciales y darle una base sólida a la estructura. Se hace eso hasta llegar al nivel 0. Luego se construye el cuerpo de la pirca, construyendo 50 centímetros, se detiene para estabilizar la estructura con el relleno, se compacta el relleno y se continúa este proceso hasta llegar a la altura de 0. Y la idea es construir, de hecho, la pirca de esta manera, como lo registramos, y de hecho con maestros pirqueros también de la zona, para tratar de recrear de una mejor manera lo que ocurre realmente en la realidad. Bien, hasta aquí que hemos conversado. Los diversos equipos para ensayar pircas, escogimos la mesa inclinable como la opción ideal. También hemos caracterizado el espécimen a nivel de tipos y proceso constructivo. Para pasar al diseño del equipo en sí, faltarían dos parámetros muy importantes, que son el máximo ángulo de inclinación del equipo y además el máximo peso que puede soportar la mesa. El máximo ángulo de inclinación tiene que ser escogido para garantizar que cualquier tipo de pirca y ante cualquier condición de carga, efectivamente el muro falle, llega al colapso. De esa manera escogemos la pirca tipo 1 para hacer este diseño, ya que la tipo 1 al ser más corta tiene menos altura, sería la más resistente. Naturalmente, si garantizamos que la pirca 1 colapse, la 2 y la 3 también colapsarían. A nivel de cargas, restamos el efecto del relleno, porque si conseguimos el colapso sin este efecto, naturalmente con mayor carga también el colapso estaría garantizado. Hacemos simplemente, y suponiendo que la pirca 1 es continua, es una hipótesis, un momento de volteo respecto a, hacemos equilibrio y tenemos un momento actuante y un momento resistente. El momento actuante sería W por el seno del ángulo de inclinación, por 0,45 que es la altura de la base, hasta el centro de gravedad del muro. Y el momento resistente es el peso por el coseno del ángulo de inclinación, por 0,25 que es la mitad de la base mayor de la pirca. Resolvemos esta pequeña ecuación y obtenemos el máximo ángulo, que en teoría es 27, y estaría garantizando que la pirca tipo 1, sin considerar el efecto del relleno, estaría colapsando. En la literatura también hemos encontrado equipos similares y se sugiere o trabajaron con ángulos, por ejemplo Trujillo, entre 26 y 42, Valdés y otros 24 a 47 y Gutiérrez y otros 25 a 38 grados. Finalmente se diseñó con 45 grados el equipo. ¿Por qué? Primera razón, es mayor al ángulo que estaría garantizando el colapso en todas las situaciones. También es congruente con la bibliografía y además se deseaba un ángulo mayor porque este equipo también serviría para ensayar muros de otro material, adobe, albañilería, concreto. Respecto al peso máximo del equipo, se tomaron muestras de la zona de estudio, se llevaron al laboratorio de mecánica de rocas de la UNI y se hallaron ciertas propiedades físicas y geotécnicas. Aquí solamente se tomó el peso específico de 27.67 kilonewton sobre metro cúbico para determinar el peso de la pirca y sumarle el peso del relleno. De esta manera, la pirca tipo 1
junto con el relleno simbolizaría 13 toneladas fuerza. En la tipo 3, 29 toneladas fuerza. Por ello es que se escoge y se toma como peso de diseño, carga máxima, 30 toneladas fuerza. Con estos dos parámetros se procedió a hacer el diseño del equipo, teniendo la longitud de 4 metros, el ángulo máximo de 45 y el peso que debería soportar de 30 toneladas fuerza. El diseño del equipo se divide en un componente civil, un componente mecánico y el sistema de inclinación. Se han propuesto dos tipos de mesas, una monotónica y una cíclica. La monotónica se inclina en un solo sentido y la cíclica tiene una inclinación más bien en ambos sentidos. La mesa cíclica por ello es que tiene una articulación en la parte central para tener esa especie de balanceo. Y la monotónica solo tiene la rótula en uno de sus extremos. El componente mecánico de la mesa monotónica está conformado por esa estructura para contener el relleno, la plataforma que se va a inclinar y una especie de plataforma fija o portamesa. Mientras que para la mesa cíclica estaría conformado por marcos de acero y también por la plataforma que se va a inclinar. Esos marcos van a soportar un conjunto de poleas fijas y móviles y winches eléctricos que son el sistema de inclinación de esta mesa cíclica. En cambio, para la mesa monotónica se tienen pistones hidráulicos, los cuales van a permitir un control total del ángulo de inclinación porque van a ser accionados a través de un tablero de control. Y finalmente, el componente civil de ambas mesas es común, son un conjunto de pedestales y zapatas o losas de cimentación de concreto armado. Los componentes de la mesa se analizaron en SAP 2000 la superestructura y en SAFE la infraestructura, y el diseño de los elementos se hizo en hojas de cálculo. De esa manera se dibujaron los planos para la construcción del equipo. En este caso, pertenecen a la mesa inclinable para ensayos estáticos monotónica. La plataforma móvil, la que se va a inclinar, está conformada por tubos de 200 por 100 por 6 milímetros y perfiles de 10 por 33. En cambio, la plataforma fija estaría conformado por tubos de 200 por 100 por 6 milímetros en general. Observen en el extremo izquierdo de ambas plataformas que está esa especie de bisagra que va a permitir articular la mesa en uno de sus extremos. Respecto al componente civil, tenemos la cimentación, que está conformada por esa platea de cimentación de 40 centímetros de peralte, tiene acero de media cada 20 en ambas direcciones, arriba y abajo, y tiene una abertura en la parte central. Esto es para optimizar el diseño, para tener economía en lo que se refiere al concreto. Tenemos además 6 pedestales de 50 de lado y un muro de contención de 15 centímetros de espesor en todo el perímetro, ¿no? Para poder allí extender la zanja y contenerla perfectamente. Respecto a la mesa cíclica, se sabe que tiene más elementos metálicos. Esto es debido al marco de acero que se necesita para poder soportar las poleas. Estos marcos están conformados por perfiles en las columnas de doble 10 por 60 y en la viga 12 por 53. Se tiene una plataforma móvil con perfiles de 100 por 100 por 3 milímetros y 200 por 100 por 6 milímetros. En ese caso recuerden que la rótula está en la parte central para que el equipo se pueda inclinar en ambas direcciones, en ambos sentidos. Y el componente civil, en este caso se requieren más zapatas debido a la presencia de los marcos. Probablemente esto va a repercutir a nivel de tiempo, va a demorar un poco más construir este equipo. Se tienen 4 pedestales tipo 2 y 3 tipo 1 de 50 de lado también. La zapata es una losa más bien de cimentación en todo el área de 40 de peralte. El acero es el mismo también. Y también se tiene un muro de contención de 15 centímetros en todo el perímetro. De esa manera se hizo un análisis comparativo de ambas propuestas y a grosso modo se concluye que la mesa monotónica permite un control total del ángulo de inclinación, mientras que la mesa cíclica representa la opción más económica. A nivel de costos, la mesa monotónica cuesta aproximadamente 107.000 soles y la cíclica 75.000 soles. La altura y el espacio requeridos son parámetros importantes para gestionar el espacio en la universidad donde se construiría el equipo. La monotónica requiere 3.08 de altura, la cíclica más debido a los marcos. Asimismo requiere la cíclica más área, casi 30 metros cuadrados, comparados con los 17 de la mesa monotónica. A nivel de construcción del equipo, el componente civil de la mesa monotónica
demoraría 16 días, y de la cíclica 20, el mecánico 8, y de la cíclica 12 demora más, nuevamente por la presencia de los marcos, porque tienen sus propios pedestales, sus propias zapatas aisladas. El sistema de inclinación, 4 días para la monotónica, es más rápido porque los pistones vienen de fábrica y simplemente se instalan. Hay que hacer un par de pruebas, pero es mucho más rápido que la colocación de winches de la mesa cíclica. A nivel de operación del equipo, la mesa monotónica, el control del ángulo de inclinación es automático. A través de ese tablero de control se puede accionar la inclinación a intervalos constantes incluso. Se tiene un control total tanto del ángulo de inclinación como del intervalo de inclinación. Mientras que para la mesa cíclica, la inclinación más bien en mecánica depende de la maniobrabilidad de los winches, y el control del ángulo y del intervalo de inclinación son controles limitados. La mesa monotónica permite obtener una resistencia de rigidez inicial, mientras que la mesa cíclica representa de alguna manera mejor el comportamiento de las pircas ante los sismos. Tomando en cuenta todo esto, se decide y se opta por la mesa inclinable monotónica, a pesar de que económicamente es un poco mayor el costo. Se requiere menos espacio, eso sí, es más rápido la construcción, y además, y lo más importante, es que nos permite un control total y automático del ángulo de inclinación. Eso era lo principal en el proyecto. Bien, se propuso y se realizó el ensayo en 4 etapas. Primera etapa, construcción del espécimen. 3 especímenes al menos de la pirca tipo 1 para trabajar con valores promedio. Científicamente al menos con 3 deberíamos tener menos, ¿no?, para poder ensayar. Paso 2, instrumentar el equipo. Se utilizaron 9 LVDTs tipo WA. Son instrumentos que se emplean mucho en experimentos que permiten registrar desplazamientos y deformaciones en los elementos. La serie WA son LVDTs de gran longitud para medir grandes desplazamientos, que son los que se esperan en este tipo de estructuras. Se colocaron 3 en el extremo izquierdo, 3 en el derecho y 3 en el centro. Además, se van a colocar cámaras HD para registrar adecuadamente el proceso de colapso de las pircas y luego describir su mecanismo de colapso, justamente. Como paso 3, la inclinación en sí, ya a intervalos de 2 o bien a 4 grados. Paso 4, medir efectivamente el ángulo de inclinación del equipo, de la mesa, de la plataforma, y el desplazamiento lateral de las pircas. Entonces, luego de realizar los ensayos, la data se procesa para obtener una especie de curva de capacidad o espectro de capacidad, que son realmente muy importantes para comprender el comportamiento de una estructura ante cargas laterales. Teníamos perfectamente el ángulo de inclinación del equipo y el desplazamiento lateral de la pirca. Podemos obtener entonces ese gráfico 1. Luego, podemos calcular en función al ángulo esa especie de cortante sumando la fuerza horizontal, el empuje del relleno y el peso del relleno afectado por el ángulo de inclinación. Graficamos esta cortante con el desplazamiento en el gráfico 2 para obtener la curva de capacidad. Luego, les había mencionado que estaríamos representando 3 fuerzas que son F1, F2 y F3. F1 depende de un coeficiente horizontal, que a su vez depende del PGA, Pit Ground Acceleration, la máxima aceleración del suelo. F2 depende básicamente del relleno, y F3 depende a su vez de un coeficiente vertical que también tiene relación con el PGA. De esa manera podemos establecer una relación entre el PGA y el ángulo de inclinación, que es el gráfico tipo 3. Tomando el desplazamiento del gráfico 2 y el PGA del gráfico 4, podemos establecer este espectro de capacidad. En conjunto con la curva de capacidad nos permiten entender mejor el desempeño de las pircas ante un sismo. Además, podemos compararlo con esta tabla, por ejemplo, que se ha encontrado en la literatura, que relaciona el nivel de deriva con los niveles de daño, para validar esta tabla o modificarla o mejorarla, ¿no?, o adecuarla a las pircas de nuestra realidad. Bien, hasta aquí sería la presentación, hasta donde la tenía hace poco, pero no hace mucho ya se ha construido realmente el equipo, se han realizado los ensayos. Esa sería la segunda etapa del proyecto. Realmente, como la data aún se está procesando, no se va a publicar hasta que oficialmente se tenga ya el paper en Journal para todos, pero sí tengo autorizado compartir algunas fotografías de la construcción del equipo. Aquí se está haciendo en la fotografía de la izquierda el trazo y la excavación para los cimientos de la
el equipo, ¿no? En la fotografía de la derecha tenemos ya el acero de refuerzo tanto de pedestales como del muro de contención y de la platea, con una abertura en la parte central. Recuerden que se optó por la mesa monotónica como la mejor opción. En la fotografía de la izquierda ya tenemos todos los elementos desencofrados y con el concreto completamente fraguado, seco, tanto de los pedestales como de los muros de contención y también la platea con la abertura en la parte central. En la fotografía de la derecha ya aparecen los componentes metálicos instalados, tanto el componente fijo, el que se va a inclinar el móvil y la estructura que va a soportar el relleno, y debajo estarían ubicados los pistones hidráulicos. Y finalmente en esta última fotografía tenemos ya el equipo con todos los acabados y los maestros pirqueros que están terminando de construir una de las pircas, que es la pirca tipo 1 que se ha ensayado. Bien, como siempre, cualquier trabajo, como le digo a mis alumnos en la universidad, debe tener conclusiones, son las siguientes. Basado en la caracterización de las pircas, su modo de falla y la revisión de equipos existentes en la literatura, se propone el diseño y construcción de la mesa inclinable para ensayos estáticos monotónica como la mejor alternativa para ensayar pircas a escala natural ante cargas laterales estáticas, ya que es un equipo simple, es eficiente y es económico comparado con otros equipos. El proceso de ensayo propuesto también es simple, requiere instrumentos tradicionales y los resultados obtenidos a través de analizar y procesar la información nos va a permitir obtener las curvas y los espectros de capacidad de las pircas para entender mejor su comportamiento ante cargas laterales estáticas. No quisiera terminar sin agradecer al grupo de estudiantes de la UTP por la invitación, también al Grupo Civil Trujillo a quien represento, y por supuesto al proyecto 109-2017 de Fondesit por el soporte económico brindado a esta investigación. Gracias. Le damos las gracias a nombre del Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil de la UTP por su participación en este ciclo de conferencias y espero que en las siguientes también nos pueda apoyar. Gracias, ingeniero.